Es que justo lo estamos viendo en histología. Más o menos. Ah, ¿qué rendían? Ah, ¿ahora rinden botánica el viernes? Ah, esa es mucha memoria, ¿no? Orgánica 3 me pareció lindo, yo la hice de electiva esa materia. Bueno chicos, ¿ahí están viendo? Entonces vamos a terminar dentro de todo rápido. Sí, profe. Bueno, ¿saben cuál es el carácter sexual primario de la mujer? ¿O el órgano sexual primario? El ovario. Mario. Muy bien. Eso, a partir, ese es el órgano sexual primario. En el caso del hombre son los testículos, ¿sí? A partir de eso va a generar, ese ovario, digamos, tiene una función gametogénica porque va a producir los ovocitos que después puede llegar a la fecundación si se une a un espermatozoide. Y esa es la función gametogénica, la de producir los gametos, obviamente, y tiene una función endocrina. ¿Por qué? Porque va a liberar, o las células de algunas estructuras del ovario van a liberar hormonas hacia la sangre y va a tener una determinada función, ¿sí? Vamos a ver cómo hay cambios durante, y como el caso de la mujer, hay cambios cíclicos, ¿sí? Generalmente el ciclo dura aproximadamente 28 días, este, y cada 28 días se van a ir dando cambios. El cuerpo de la mujer se va a ir preparando mes a mes para una posible implantación de un cigoto previa fecundación, ¿sí? Este, entonces, vamos a ver cambios a nivel del ovario, obviamente, a nivel a cambio de las trompas de falopio. Esto es un corte que se ve de manera frontal el aparato reproductor de la mujer, el útero, el cuello uterino y la vagina, ¿sí? Vamos a ver que ocurren cambios a estos niveles y también los estrógenos van a tener una función en otras partes del cuerpo, por ejemplo, las mamas, qué pasa con la disposición de las grasas, qué pasa con los lípidos, con el equilibrio hidrosalino, todo eso vamos a ver qué función tienen los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, como decíamos, tiene dos funciones, una gametogénica y la otra endócrina, ¿sí? Los testículos, que vamos a ver la semana que viene, que serían las gónadas masculinas, también tienen las mismas funciones, gametogénica y endócrina. Acá hay algo que quiero, digamos, recalcarles, que quizás eso les pregunta a veces en el examen final, y a veces uno se centra mucho en la función endócrina y en la gametogénica, pero en la endocrina se habla de secreción de hormonas esteroideas. Y a veces nos quedamos solamente en estrógeno y progesterona, ¿sí? También hay hormonas proteicas, ¿sí? Como por ejemplo la activina, la relaxina, la inhibina, ¿sí? Entonces, cada una va a tener una función, pero acá vamos a ver sobre todo la inhibina, ¿sí? Que tiene una estructura proteica. Entonces, si en el examen le preguntan, que no le van a preguntar con mucho detalle qué hace la inhibina, ¿sí? Pero, si les preguntan, solamente se libera hormonas esteroideas en el ovario, y no, ¿sí? También hay hormonas proteicas, como por ejemplo la inhibina. Bueno, ustedes saben, como ya de biología, todo lo parte de la ovogénesis, qué es lo que va ocurriendo, ¿sí? En el periodo fetal, hay células que se van a diferenciar en ovogonios, que se van a dividir por mitosis, es decir, que se van a mantener el material constante, el material genético, o sea, hay mitosis solamente, y luego se inicia la meiosis. Y esa meiosis se va a quedar detenida en el periodo fetal todavía en profase 1, ¿sí? Cuando llegan a la pubertad, esos ovocitos primarios, ¿sí? Que están detenidos en esa profase, algunos empiezan a desarrollarse hasta que vamos a ver quién es la responsable de que pase de la profase 1 hasta la metafase 2. Vamos a ver qué hormona es la responsable de eso. Y
El ovocito secundario, si es, perdón, en metafase 2, que es un ovocito secundario, si es que hay fecundación, terminará la meiosis, ¿sí? Eso por un lado, la ovogénesis, que eso ya lo deben conocer bien de biología, y por otro lado, el desarrollo folicular, ¿sí? Esos folículos, digamos, esos ovocitos están contenidos en un folículo, ¿sí? Hay folículos primordiales, folículos primarios, secundarios, todo va a ir dependiendo de en qué etapa del ciclo se encuentre, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo con las curvas en, la, en las curvas de las gonadotrofinas y las curvas estas, la de estrógeno y progesterona. Y acá tienen un corte, sería un corte sagital de un ovario, en donde se ven varios folículos, ¿sí? Por ejemplo, primordiales, es decir, un folículo antral, pues ya está el antro, acá un folículo maduro, y bueno, y acá ya está el cuerpo albicans. Todo esto es para que tengan, es muy esquemático, porque obviamente no va a haber un cuerpo lúteo maduro junto con otros reclutamientos de folículos, ¿sí? O pasa una cosa o pasa la otra. Ya vamos a ver por qué. Pero esto es para que vean cómo está eh, más o menos todas las etapas de la foliculogénesis, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esta gráfica que es de USAID, y acá arriba está dibujadas las gonadotrofinas. Es decir, se llaman gonadotrofinas a estas hormonas que liberan la adenohipófisis. Una de las hormonas que libera la adenohipófisis son estas, que es la FSH y la LH. En el gráfico de abajo tenemos la concentración de las hormonas ováricas. Tenemos al estradiol, que es este que está acá. ¿Saben qué es el estradiol? ¿Qué les suena si digo estradiol? Un alcohol, No, nada más. no. Es bueno el razonamiento por terminar en ol, pero si termina en estradiol, ¿no le suena? ¿Estrógeno? Es un Sí, es estrógeno, un ¿sí? tipo de estrógeno. Es un tipo de estrógeno, muy bien. Ese tipo, o sea, en la mujer hay tres tipos de estrógenos: el estradiol, la estrona y el estriol. Van a ver que cuando se ocurre el embarazo, el que predomina ahí va a ser el estriol. En cambio, acá en la mujer, digamos, en estado fértil, el que va a predominar es el estradiol, ¿sí? Es un tipo de estrógeno, nada más. A mí me acuerdo que yo no sabía por qué hablábamos de estrógeno y acá estaba el estradiol y no sabía qué era, así que bueno, eso es para que lo sepan nada más. Un tipo de estrógeno nada más. Eh, por otro lado, la progesterona, acá está, con la letra P. Ven que acá hay este, sí, esta es la progesterona, esta línea continua. Y por otro lado, la 17-hidroxiprogesterona, que solamente tiene un grupo oxidrilo, la progesterona en su carbono 17. También una progesterona, ¿no? Y acá abajo está el desarrollo folicular. Vean cómo va aumentando de tamaño, ¿sí? Y hasta que llega el cuerpo lúteo. Esto es el ciclo ovárico, ¿sí? Ustedes, digamos, en el examen final, a ustedes les pueden pedir solamente ciclo ovárico, ¿sí? Obviamente no creo que solamente se queden ahí, pero ustedes tienen que saber el ciclo ovárico, tienen que hablar de, de esta gráfica, ¿sí? O sea, ver la folículogénesis, ver las hormonas que se van secretando, ¿sí? Y les pueden preguntar también, ¿qué más? El ciclo uterino, ¿sí? Y ahí van a hablar básicamente del endometrio, ¿sí? También el miometrio. También le pueden preguntar el ciclo vaginal, ¿sí? Todos esos ciclos, o sea, estos ciclos, ciclo vaginal, ciclo uterino, ciclo ovárico, todo eso me va a dar el ciclo sexual de la mujer, ¿sí? Entonces vamos a empezar ahora con el ciclo ovárico, o sea, nos vamos a referir qué es lo que ocurre en el ovario. Obviamente tenemos que hablar de estas hormonas adenohipofisares. Eh, a mí
lo particular me gusta empezar desde el final. ¿Por qué? Porque en la parte final del ciclo hay un aumento de la FSH. ¿Ven cómo acá baja? Ya vamos a ver esta curva. Pero acá está como disminuido y luego acá empieza a aumentar. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué ocurre eso. En las últimas partes perdón, del ciclo ovárico, que aproximadamente tiene 28 días, hay dos fases, que es la fase folicular y la fase lútea, ¿sí? Y ocurre la ovulación en un determinado día. ¿Este ciclo de 28 días puede variar? Sí, sí puede Sí, variar. sí, pues. Bien. Y supongamos que una mujer tiene un ciclo de acá y ese día ocurre aproximadamente, ¿sí? La menstruación, ¿sí? ¿Qué día ocurre la ovulación? Que son dos cosas diferentes. 14 días antes de la menstruación ocurre la ovulación. Bien, muy bien. Entonces acá en el día 14 tenemos la ovulación. Y por ejemplo, si una mujer tiene su ciclo que dura 23 días o 24 días, para hacerlo más fácil, Yo ¿qué creo que día? Tiene varía la aproximadamente 14 días antes. Bien, muy bien. No sé quién iba a decir, yo creo que... Yo creo que varía la primera parte de la fase folicular. Exacto, exactamente, ¿sí? La fase folicular es la que varía y la fase lútea es la que se mantiene relativamente constante, ¿sí? Eh, Se dice que la fase lútea dura 14 más menos 2 días, ¿sí? Uno hace el cálculo con 14, pero puede ser que dure 15 o 13 o 16 y 12. Entonces, más o menos, pero la que se mantiene constante es la fase lútea. Eso va a ser muy importante para eh, cuidarse, ¿sí? Para no quedar embarazada y también después, bueno, para entender algunos análisis clínicos, ¿sí? Entonces, los que sean bioquímicos van a tener que entender muy bien este ciclo para poder entender, interpretar un análisis de laboratorio. Vean que si ustedes, por ejemplo, dosan estrógeno o estradiol, en este caso, en el día 10 de la mujer, no va a ser lo mismo en el día 10 de una mujer que su ciclo dure 21 días o 35 días. Entonces, tiene que saber hacer todas esas preguntas antes de hacer el análisis, ¿sí? Si no, no van a poder interpretar nada. Bueno, entonces, bien, tengo fase lútea, fase folicular. Dentro de la fase folicular, ¿han leído algo sobre subfases, digamos? Sí. A ver, ¿cuáles serían? Tenemos una fase de la primera, Reclutamiento, reclutamiento, luego selección y al final selección. dominancia. Perfecto, ¿sí? Esas etapas, subetapas están en esta parte. Bueno, entonces, en las últimas etapas, o sea, cuando ya empieza la menstruación, unos días antes inclusive, ya vamos a ver por qué, pero empieza a aumentar la FSH, ¿sí? Vean cómo acá viene plano y luego aumenta, ¿sí? Ese pequeño eh, elevamiento de la hormona FSH hace que produzca ese reclutamiento. Como ustedes saben, acá algunos folículos van a ser reclutados, más o menos hay 400 llegan al estadio ovulatorio, pero obviamente en cada mes se reclutan más o menos entre 10 a 15 folículos, ¿sí? Esos folículos van a empezar a madurar, ¿bien? Van a empezar a crecer, van a pasar acá a crecer, ¿sí? Entonces, ese periodo termina, empieza a aumentar la FSH, entonces, como es una hormona folículo estimulante, va a estimular a los folículos para que crezcan, ¿sí? Luego viene la etapa de selección. Miren acá. Ese FSH, obviamente saben que las células del folículo tiene una célula de la granulosa, ¿sí? Ese FSH va a venir, ¿saben qué estructura química tiene?
Glucoproteica. Perfecto, muy bien. Entonces se transporta en sangre libre, ¿sí? Esa llega a sangre y llega hacia la célula de la granulosa y finalmente, ¿qué va a hacer la célula de la granulosa? Va a empezar a madurar, ¿sí? Madurar, ¿qué significa? Que aumente la actividad enzimática, ya vamos a ver de qué enzimas, y también adquieran receptores para la FSH y también para la hormona LH, ¿sí? Lo que va a hacer es aumentar la proliferación de las células. Entonces ven cómo acá los folículos empiezan, miren cómo pasaba de tener una célula, un epitelio, digamos, único aquí, y acá empiezan a duplicarse y a tener un montón de células, ¿sí? Entonces eso va a ayudar a hacer la FSH también. Por otro lado, modifica la actividad enzimática. ¿Qué quiere decir eso? Que activan unas enzimas, que en este caso, este nombre lo van a ver mucho, que son las aromatasas. Esas aromatasas, perdón, antes que lleguemos ahí. Bueno, también lo que hacen esas células de la granulosa es la producción de otras hormonas, como por ejemplo la activina, la inhibina, los factores símil-insulina, el factor de crecimiento endotelial, que sería para aumentar la irrigación de los folículos, y el factor de transformación y crecimiento. Como yo les dije, había un folículo de estos 400 que estaban acá, se seleccionaban de 10 a 15. Ahora, de esos 10 a 15, ustedes saben que la mujer es monoovocitaria por lo general, ¿sí? Por lo general es monoovocitaria, puede tener más, y ahí hablamos de cuando tienen mellizos, pero por lo general es monoovocitaria. Entonces, de esos 10 a 15 que se han reclutado, solo uno va a seleccionarse. ¿Saben por qué? Profe, ahí Sí, tengo una duda. Tiene más receptores la hormona. pero ¿por qué uno? El dominante va a ser el que produzca mayor cantidad de estradiol. Claro, pero Y, ¿por qué uno? Tiene más y receptores yo, a la hormona. porque digamos, el estradiol, o sea, va a tener mayor receptores a la FSH, va a haber una, ¿cómo se llama esto? Mayor crecimiento endotelial y todo eso, entonces la FSH va a estar actuando más sobre un folículo, digamos, haciendo el crecimiento y todo eso, y los demás comienzan a degradarse, digamos. Exactamente, o sea, es como dice Ezequiel y como decís vos también, pero la pregunta era más relacionada, porque a veces ocurren esas dudas ya muy, digamos, dudas muy finas, pero ocurren dudas y uno por ahí no está en los libros, porque yo tengo 15 folículos, ¿sí? Tengo, a ver, acá lo Profe, voy a ¿el tener. reclutamiento es a nivel de los folículos primordiales? No, porque los primordiales a primarios no depende de las gonadotrofinas. Es a partir del primario en donde se empiezan a reclutar esos 10 a 15. Ah, bien. Eh, a ver, supongamos que ustedes tienen 15, pero hay uno que va a terminar seleccionado y comandando el eje hipotálamo, hipófisis y glándula. ¿Por qué ese uno? Está bien, aumenta más los receptores, pero ¿qué hace? ¿Quién decide que ese uno tenga más receptores? Bueno, Porque ese produce mayor cantidad de estrógenos, que no es el que produce mayor síntesis de estrógenos en el folículo dominante. es perfecto, pero ¿por qué uno? ¿Por qué ese? Supongamos que ustedes tienen 15 folículos y el número 7 es el que adquiere más receptores, genera más estrógeno. ¿Por qué Sería, ese? profe, porque se queda, digamos, con toda la irrigación sanguínea de los demás y los Sí, demás atrofian. está bien, sí, sí, sí. Quizás no entiendo la pregunta. Yo lo estoy planteando mal. No, o Eh, sea, yo sí entiendo, pero no la sé porque no está en el libro eso. Claro, por eso no está en el libro. Por eso lo que les quiero decir es ¿por qué hay un folículo que llega a ese estadio? ¿Por qué uno se irriga más? ¿O por qué uno tiene más receptores para FSH? ¿O por qué uno tiene más cantidad de estrógeno? Bueno, de esos 15, no se sabe por qué uno
llega a ese estadio, ¿sí? Ese es, a veces yo lo escucho cuando ya preparan para el examen final, porque le hacen esas preguntas a la profesora para que, y bueno, capaz que a alguno de ustedes le ocurrió también, ¿por qué uno llega a adquirir eso y no los otros? Bueno, no se sabe, ¿sí? Así que básicamente esa es la respuesta. Bueno, entonces, por lo que veo, sí han estudiado muy bien. Entonces, cuando ustedes se va madurando ese folículo, van adquiriendo célula granulosa. Ustedes saben también que esas células granulosa van a secretar una sustancia que forma la zona pelúcida y luego también se van formando las células de la teca, ¿sí? La teca interna y la teca externa. Y esa teca interna tiene receptores para la LH. Bueno, entonces, uno de esos folículos dijimos que va a ir, va a ser seleccionado y va a producir estrógeno y todo eso. ¿Cómo lo hace? Hay una teoría, que es la teoría de las dos células. Como ustedes saben, estas hormonas esteroideas provienen del colesterol, ¿sí? Y va a venir ese colesterol, puede sintetizarse dentro de la célula, ¿sí? Pero también puede venir de las lipoproteínas de baja densidad. Esa hormona luteinizante, la hormona LH, lo que hace es en la célula de la teca, tiene su receptor también una glicoproteína, tiene un receptor de membrana y activa a la derilato ciclasa, lo que hace que aumente el AMP cíclico. Y eso lo que va a hacer finalmente es activar alguna enzima para que el colesterol pase a pregnenolona y de la pregnenolona, bueno, a progesterona y finalmente termina formando andrógeno, ¿sí? Justo ayer en teoría han visto un poquito por lo menos de esto, que hay vías que a partir del colesterol formamos la progesterona, los andrógenos, el cortisol, todo eso. Los andrógenos van a pasar a la célula granulosa, ¿sí? Y de la célula granulosa lo que hace es, por medio de esa aromatasa que les había comentado, convertir esos andrógenos en estrógeno, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se activa esa enzima? Porque la célula granulosa dijimos que tiene receptores para FSH, también activa aumentando el AMP cíclico, que termina finalmente activando a esta enzima que es la aromatasa, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos que uno de esos folículos dijimos que va a liberar más estrógeno. Entonces vemos, por lo menos estamos viendo que uno de los folículos va a empezar a formar estrógeno, ¿sí? Entonces vemos acá la curva de estradiol, que es el estrógeno, ¿sí? Entonces empieza acá a aumentar, ¿ven? Entonces, al aumentar ese estrógeno, ¿sí? Lo que hace es generar una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis. Así como vimos con hormonas tiroideas, cuando decíamos que la hormona, la T3 y T4 aumentaban e inhibían a la hipófisis, a la adenohipófisis. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Actúa inhibiendo el eje. Entonces va a inhibir acá, sobre todo, a la FSH, ¿sí? También, ¿por qué? Porque las células granulosas producen la hormona que es la inhibina, ¿sí? Que tiene una acción sobre la FSH. Entonces, estamos diciendo, hay una... Profe, Sí, ¿solamente tiene sobre la FSH acción la inhibina? la inhibina sí, la FSH, no sobre la LH. Profe, yo tenía entendido que la inhibina era la que se encargaba de que los demás sufran artresia. También la inhibina, pero también tiene su efecto a nivel adenohipofisario. Ya vamos a ver Yo, para masculino, también actúa la inhibina actuando sobre solo la FSH, no sobre la LH. claro, yo pensaba que era sobre las dos porque había leído, no me acuerdo en cuál, creo que Guyton, que decía que la Ajá. inhibina tenía a nivel del hipotálamo. Tenía. Entonces, por lo tanto, yo lo relacionaba que también en la adenohipófisis y por lo tanto a la FSH y a la LH. Mm, Yo lo que tengo entendido que es a nivel de la FSH, no al nivel de la LH. Pero a ver, Bueno, ya le mando un mensaje a la profesora. Así bueno. nos sacamos las dudas ya y seguramente.
Profe, acá en el Guyton dice eso que dice Tati. Veamos. A ver, ¿querés leerlo? Dice, sí. Ah, bueno, dice durante la fase lútea, ¿no? Bien. Dice, durante la fase lútea la secreción de LH y FSH es baja por las concentraciones altas de estrógeno, progesterona e inhibina. Bueno, si lo dice Gaito, yo no lo voy a estar Claro, contradiciendo. acá dice, Esto es Ganon igual, no es Guyton. Ah, bien. no, Tampoco lo voy a contradecir. en el Guyton se dice que la inhibina del cuerpo lúteo inhibe la secreción de FSH y LH. Ujú. Pero bueno, como dice, a nivel del cuerpo De la- lúteo. Claro. No No sé, sé. veamos. Es ver. Profe, otra pregunta, ¿las inhibinas solamente son secretadas por el cuerpo lúteo? O sea, No, por por las la células, célula de la granulosa también. Que claro, van a terminar. pero es cuando están en una etapa del cuerpo lúteo o también puede ser en una etapa folicular. También la etapa folicular. Sí, justamente ahora estamos viendo que la FSH sobre la célula de la granulosa actúa produciendo la inhibina. Ah, es verdad. Ahí Profe, ya me está escribiendo, así que ya vamos a tener la respuesta. acá en un esquemita del Ganon, Sí, la toma, o sea, hace la flecha de la inhibina contra la FSH nomás. claro. ¿Ves? Yo tengo entendido que No sé. solamente con la FSH, quizás después en la fase lútea actúa inhibiendo. Sí, acá me dice que sí, que inhibe FSH. Bien. Pero, profe, o sea, depende de en la fase que se encuentre. Porque Ya en le el digo de las fases. sí, porque en el Guyton la inhibina sí está, así como le digo, a nivel del hipotálamo. Hay un gráfico y está así. Bien, bueno, ya me dice eso la profesora. Y capaz que sí, a ver, para, yo tengo acá otro gráfico. No está acá. La inhibina. Sí está ahí, profe. Sí está acá en la Dice fase GNRH. lútea temprana. Temprano, sí. Dice la Sí. inhibina y está a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Y capaz que sí, que está en la fase lútea inhibe a ambas. Ven que acá, por ejemplo, acá la inhibina actúa sobre solo la FSH, que es lo que uno tenía entendido. Quizás en la fase lútea actúa a nivel hipotalámico. Eso ya le ¿Profe? acabo de preguntar. Sí, Acá en el Guyton dice, esta hormona tiene el mismo efecto en la mujer que en el varón, inhibiendo la secreción de FSH por la adenohipófisis y en menor medida la de LH. ujú, Profe, en el HUSAI solamente pone que, digamos, tendría un feedback negativo en la adenohipófisis, ¿no? En el sí, hipotálamo. sí. Acá, bueno, no, sí, también tiene su efecto a nivel hipotalámico, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos tiroides y en USAI no dice que tiene un efecto sobre el hipotálamo? También tiene su efecto a nivel hipotalámico. Acá sí también lo tiene. No lo sé, ya me dice la profesora y yo les digo. Igual acá sí, acá lo dice claro, digamos, la inhibina actúa a nivel hipotalámico inhibiendo las gonadotrofinas o las hormonas liberadoras de gonadotrofinas y que eso actúan liberando la FSH y la LH. O sea, ya sabemos. Pero yo tengo entendido que a nivel del FSH, capaz que acá en esta etapa, en la folicular, que se produce inhibina, actúa inhibiendo la FSH y acá ya a nivel hipotalámico. Dejemos que a ver que me respondan y ya lo vemos. Bien. Entonces, habíamos dicho que había un folículo que empezaba a crecer, entonces a generar estrógeno, ¿sí? Estrógenos e inhibina. Ahí ya lo vimos también que actúa sobre la FSH. Entonces,
al crecer más, va a empezar a aumentar la cantidad de estrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y nos habíamos quedado acá, que estaba aumentada el FSH, ¿sí? Y luego empieza acá a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque hay una retroalimentación negativa en ese momento, ¿sí? El estrógeno actúa inhibiendo la liberación de la FSH. En ese momento, obviamente, va a sobrevivir, ¿sí?, el folículo que esté más irrigado, el que tenga más receptores para FSH, lo que ya ustedes me dijeron, y el que libere más estrógeno. ¿Por qué? Porque si yo tengo poca FSH, o sea, en este momento tengo poca FSH, pero yo la necesito todavía para que se produzca la... terminar de la maduración del folículo, ¿sí? Entonces, al tener muy poca cantidad de FSH, el que esté más vascularizado va a ser el que sobreviva, ¿sí? Porque la poca FSH que haya, él la va a agarrar, ¿sí? El que tenga más receptores para FSH, él la va a agarrar también, ¿sí? Entonces, y los otros sufrirán atresia, ¿bien? Entonces, ese folículo sigue creciendo, sigue generando estrógenos, ¿sí? Va a llegar a una determinada concentración, que creo que el único que pone la cantidad exacta es USAID, y vean que a nivel de los 300 picogramos por mililitro, ¿sí?, ya no hace una retroalimentación negativa, sino que empieza a hacer una retroalimentación positiva. Es decir, que cuando empezó es decir, venía inhibiéndolo al eje, pero cuando superó una determinada concentración ya lo estimula, ¿sí? Estimula el eje provocando esos picos de la FSH también y de la LH, ¿sí? Eso es sumamente importante que lo sepan para el final, ¿sí? Generalmente uno, ¿qué dice? Cuando una hormona aumenta, termina inhibiendo al eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que recompensar de alguna manera. Pero, en este caso, cuando supera una cierta concentración, termina estimulando al eje. Y eso ocurre solamente en la mujer. No vi otra hormona que haga un efecto parecido. Que primero inhiba y después lo estimule. Entonces, se producen esos picos de LH y de FSH. Vean que todavía no hemos llegado a la ovulación, o sea, en el día 14. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, una pregunta. O sea, ¿los picos dependen del estrógeno únicamente o también de la progesterona? También la progesterona actuaría, sí. Pero sobre todo el estrógeno es el que va a comandar ese eje, sí. Bien. Profe, tengo una duda ahí. Sí. ¿La FSH y la LH actúan a partir del folículo de Graf o a partir del folículo primario, o sea, desde el principio? No, a partir del folículo primario, ¿sí? A partir de ahí empieza todo, o sea, ese reclutamiento que ocurrió acá ya en las últimas partes del ciclo, ocurre a partir del folículo primario. ¿Por qué? Porque el folículo primordial, para que pase del folículo primordial al folículo primario, no depende de las gonadotrofinas, ¿sí? Es independiente, creo que así lo pone USAID, es independiente de gonadotrofinas. Entonces, siempre a partir del folículo primario, la FSH y la LH van a actuar. Sobre todo en el folículo primario va a actuar la FSH, ¿sí? Bien, profe, gracias. No, de nada. Bueno, antes que lleguemos a la ovulación, vean que yo decía que también las células granulosas tienen receptores para LH. Y les mostré acá una imagen que tienen las células granulosas receptores para LH. ¿Saben para qué sirve esa LH? Aquí. ¿Y esa es la que va a producir la progesterona? Perfecto, muy bien. Ese sobre todo genera la 17-hidroxiprogesterona, la que está acá, ¿sí? Acá ven que se eleva, ¿sí?, justo antes de la ovulación. Entonces, antes de la ovulación hay un pico de progesterona, que no viene del cuerpo lúteo. Vean que por ahí nosotros relacionamos siempre la progesterona por el cuerpo lúteo.
Esa 17-hidroxiprogesterona va a ser necesaria en esta parte ¿para qué? Para que se produzca, yo le había dicho que estaba detenido en profase 1 y tiene que llegar a metafase 2. La hormona responsable que hace que pase eso, ¿sí? Que sea que ese pasaje de profase 1 a metafase 2 es la 17-hidroxiprogesterona. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí tenemos el... Profe, Sí, la progesterona también la producen las células de la teca, también. o sea, tanto teca como granulosa. Exactamente, sí. Sí. Pero que no quería que quede al aire, porque acá yo le había mostrado esta imagen en donde tenemos el receptor para la hormona luteinizante. Por ahí uno se queda solamente con la célula granulosa, en la que tiene receptores para FSH solamente y la de la teca para LH. Entonces, pero no, la célula granulosa también tiene receptores para LH y es que va a ser sumamente necesario para que produzca la progesterona y esa progesterona sea necesaria para que pase de profase 1 a metafase 2. Bien. Profe, entonces la Sí. progesterona se secreta tanto en los folículos como en el cuerpo lúteo. Sí, exacto. Sí, como conclusión, sí. Ujú. Bien, entonces habíamos visto ese feedback, lo habíamos quedado acá, en que a partir de esos 300 picogramos podía estimular al eje, ¿sí? Entonces, ese pico se da, ustedes ven acá esta línea punteada, es la ovulación, ¿sí? La ovulación no es la línea que está aquí. Bien, esta línea que está acá solamente indica el pico de las hormonas, sobre todo de la LH, ¿sí? Entonces, y acá se produce la ovulación. Generalmente, esos picos de hormonas se producen unas horas antes que la ovulación, ¿sí? Creo que dice el libro 36 horas o... Sí, 48 horas. 36. 36 Sí, 36. Sí, entre 36 y 48 horas ocurren esos picos de hormonas para que se produzca finalmente la ovulación. ¿Y cuál va a ser la hormona responsable, la que va a participar sobre todo en la ovulación? La que va a ser sumamente necesaria para que se produzca la ovulación. La luteinizante. Bien. La ¿Por qué? Bueno, Primero, sí. A ver. Sí. de lo que me acuerdo, digamos, es que sintetizaba unas enzimas que lo que va a hacer es romper, digamos, las paredes de los folículos para permitir la liberación del ovocito. También que permite la contracción de las fibras musculares. Y después que aumentaba, digamos, lo que era la presión y el volumen antral, y todo eso permitía la liberación del ovocito. Muy bien. Y toda esa función lo hace la leche. Perfecto. Tal cual. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que tiene un antro, ¿sí? Esos folículos ya maduros, y lo que hacen es aumentar las sustancias vasoactivas, aumenta ese volumen, entonces aumenta la presión dentro de ese antro. También, como su compañera dijo, aumenta la contracción del músculo liso porque, bueno, aumenta esta enzima que es la ciclooxigenasa, aumenta la contracción, o sea, en el estroma ovárico también hay fibras de músculo liso, ¿sí? Y, bien, entonces, y también aumenta las enzimas líticas que ayudan a disolver la pared folicular, ¿sí? Todo eso me va a llevar a que se produzca en este día, digamos, esto sería lo ideal, ¿no? Puede pasar un poquito más, un poquito menos. Se produzca la ovulación, ¿sí? Entonces, se produce la ovulación, ¿sí? Supongamos que, bueno, no supongamos, todavía no supongamos nada. Entonces, se produce la ovulación. No, sí vamos a tener que suponer. Entonces, supongamos que hubo una fecundación, ¿sí? Entonces, a ver. No vamos a suponer que hay fecundación. Después vamos a suponer que hay fecundación. Entonces, libera el ovocito, ¿sí? Ustedes saben que también libera, con la célula de la granulosa, se forma lo que es la corona radiada, ¿sí? Finalmente, toda esa célula, el ovocito se va. Entonces, todas esas células empiezan
a modificarse y forman lo que es el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, obviamente, el pico de LH ya no es necesario porque empiezan a decaer los niveles de estrógeno, ¿sí? Entonces ya no se va a mantener arriba estas hormonas, sino que empiezan a bajar. Y baja el estrógeno y como se forma el cuerpo lúteo, empieza a generar, esas células comienzan a generar la progesterona, ¿sí? Que es esta línea que está acá marcada. Entonces acá hay un aumento, sobre todo se mantiene a nivel del cuerpo cuando ya está el cuerpo lúteo maduro, ¿sí? También hay un aumento de estrógeno. Por eso se dice que el estrógeno, o sea, la curva del estrógeno es bifásica. ¿Por qué? Porque primero hacía esto, una montañita acá, ¿sí? Y bajaba. Y luego acá a nivel de la fase lútea hace otra montañita que quizás no es tan marcada, pero acá sí hay un aumento y después baja, ¿sí? Entonces por eso se dice que la curva del estrógeno es bifásica, ¿sí? Y eso les pueden preguntar en el examen. O sea, no es que aumenta acá y ya baja, ¿sí? Sino que acá hace un pequeño aumento y luego baja. Pero más que nada, nosotros sabemos que el cuerpo lúteo genera progesterona, ¿sí? Esa progesterona también va a ser una retroalimentación negativa sobre el eje, ¿sí? ¿Y para qué será necesario eso? A nivel del ovario. Para que no se desarrollen los folículos. Perfecto, ¿sí? Para que no haya una nueva ovulación, digamos, en el caso de que haya una gestación. Además de que lo va a mantener al huevo, digamos, que se está implantando. Sí, exactamente, sí. Pero a nivel del ovario lo que va a hacer es inhibir el desarrollo de todo esto, ¿sí? Porque está baja la hormona folículo estimulante, está baja la hormona luteinizante, pero acá lo que va a hacer es inhibir que se sigan desarrollando esos folículos, ¿sí? Porque imagínense si hay un embarazo y se siguen desarrollando otros folículos y supongamos que hay más fecundaciones, entonces no se termina más. Y entonces lo que hace eso es generar la progesterona, inhibir a este eje. Por eso después las hormonas bajan, decaen. Miren la FSH, que es la línea punteada, decae bastante, que es lo que yo les decía al principio. Ese cuerpo lúteo, ¿sí? Si es que no hay fecundación, se va degenerando. Entonces llega acá a formar el cuerpo albicans y obviamente ya la cantidad de progesterona empieza a decaer. Por eso acá la curva decae, ¿sí? Al decaer ya no ejerzo esa retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la FSH? Empieza a aumentar. Justamente coincide cuando empieza la formación del cuerpo albicans y coincide obviamente con la menstruación, o sea que se puede dar la menstruación. Entonces ya deja de estar la retroalimentación negativa y produce el aumento de FSH que ya se prepara para un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces ahí sí va a poder reclutar más, o sea, otros 15 o 10, 15 folículos que veníamos hablando al principio, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que tienen que saber de acá, sí, para para que vayamos repasando? Primero saber el desarrollo folicular, ¿sí? O sea, primero que hay dos fases, una fase folicular y una fase lútea. Luego de esa fase folicular se divide en 3 fases, ¿sí? Que serían subfases, que sería el reclutamiento, la selección y la dominancia. Dominancia, ¿por qué? Porque genera más cantidad de estrógeno, entonces comanda el eje de, bueno, acá no está, pero sería hipotálamo, hipófisis y glándula, ¿sí? ¿Qué más? En las últimas etapas, vean que acá aumenta, ya en las bibliografías aparece ya que inclusive antes de la menstruación ya empieza a aparecer la FSH, empieza a haber un ligero aumento de FSH. Ese FSH va a ser la responsable de reclutar de esos 10, 15 folículos primarios para que alguno de ellos desarrolle de Graf. Obviamente al crecer, como ya vimos por la teoría de las 2 células, empieza a generar estrógeno. Hasta un cierto punto ejerce una retroalimentación negativa, pero cuando pasa ese punto, los 300,
ejerce una retroalimentación positiva, que justamente, miren, de importante que es que se genere esa retroalimentación positiva, porque se genera el pico de LH y el pico de FSH, que son necesarias para que se produzca, que son 36 horas antes, se produzca la ovulación, ¿sí? Después de ahí, recuerden que se produce la progesterona antes, por la célula granulosa, perdón, la 17-hidroxiprogesterona, acá, antes de la ovulación, para que pase ese ovocito de profase 1 a metafase 2, ¿sí? Y después, bueno, la otra parte de la progesterona, que la progesterona como tal, no con su grupo oxidrilo, se genera por el cuerpo lúteo. Y eso va a ejercer una retroalimentación negativa sobre la hipófisis, haciendo que inhiba el desarrollo de más folículos. Entonces, cuando ya se forma el cuerpo albicans, se va disminuyendo la progesterona y finalmente vuelve a aumentar la FSH, ¿sí? Bueno, entonces eso con respecto al ciclo ovárico, ¿sí? Hablamos específicamente del ovario. Vean, bueno, esta es una imagen donde está acá el ovario. Este sería lo que se expulsa, que sería el ovocito junto con la corona radiada, vean de chiquitito que es, y este sería el folículo, ¿sí? Tengan cuidado en el libro, no lo tengo acá, pero sobre todo en USAID. Bueno, en USAID hay una imagen donde está el desarrollo folicular que está puesto así, ¿sí? Vean bien cuál es el ovocito, ¿sí? Vean bien cuál es el núcleo del ovocito, porque a veces hay problemas con eso, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora quiero ir al ovario, perdón, al útero. Entonces, o sea, como les digo, o sea, si a ustedes les toman ciclo ovárico, seguramente le van a preguntar ciclo uterino. Habíamos dicho, acá, el ciclo uterino tiene otras fases, que a diferencia, ¿se acuerdan que teníamos la fase folicular y la fase lútea? Acá tenemos, en el ciclo uterino, tenemos una fase a nivel del endometrio, tenemos una fase secretora y una fase proliferativa, y bueno, acá la menstruación. Hay una pequeña zona, o algunas bibliografías nombran una zona isquémica, pero con que digan estas tres, está bien. Entonces, supongamos que está acá el día 28, acá el día 14, ¿sí? Entonces, en las primeras etapas, en los primeros días, obviamente, disminuía, eso es lo que he puesto acá. Habíamos dicho disminuía la progesterona, ¿bien? Entonces, y empieza a haber otra vez un reclutamiento de los folículos, ¿sí? Esos folículos van a empezar a liberar estrógeno. En los primeros días, más o menos de 1 a 4 días, ocurre la menstruación. Todo depende también de la mujer, ¿no? Y luego, por acción de los estrógenos, ¿sí? Que vieron que empezaban a aumentar, ¿qué es lo que hacen en el endometrio? ¿Saben? Aumenta la proliferación de las glándulas. Bien, muy bien. Hay una hiperplasia, una hipertrofia también. Aumenta la vascularización, la contractibilidad del miometrio. Exactamente, y ahí quiero que así como dijo su compañera, del miometrio, ¿sí? Ustedes saben que el útero tiene capas, ¿sí? Que una va a ser el endometrio, que es la de que se desprende la capa funcional, y el miometrio es músculo liso, ¿sí? Eso no se va a desprender, eso lo que va a hacer es generar contracciones o no, dependiendo del ciclo. En este caso, a nivel del endometrio, sí favorece la proliferación, todo lo que ya hablaron. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa mujer? Ayudar a que si es que se produzca la fecundación, se llegue a un lugar óptimo, ¿sí? Y a nivel del miometrio, en esta parte de la etapa va a favorecer las contracciones. ¿Para qué hará eso? ¿Cuál sería la función? Para que durante el coito, digamos, permita que los espermatozoides lleguen, digamos. Perfecto.
la fecundación. Muy bien, muy bien. Entonces, en esa etapa va a ser, ustedes habrán visto que los estrógenos dice que tiene una función de aumentar la contracción. ¿Pero es el estrógeno en realidad que produce eso o no? No, es la oxitocina. Bien, ¿y cómo entonces, qué tiene que ver el estrógeno? El estrógeno estimula los receptores de la oxitocina. Aumenta los receptores para la oxitocina. Bien, ¿sí? Eso también es pregunta del final. Por ahí uno se queda con que los estrógenos, o lo lee del libro y dice, bueno, aumenta la contracción. En realidad aumenta de forma indirecta, ¿sí? Porque los estrógenos aumentan los receptores de oxitocina, entonces la oxitocina llega, se va a unir a sus receptores a nivel del miometrio, provocando la contracción, ¿sí? Y como dice su compañera también, la contracción va a ser necesaria para que esos espermatozoides pasen del útero a la trompa de falopio, ¿sí? Que ahí se va a dar lugar la fecundación. Vamos a ver, supongamos entonces que hay fecundación, ¿sí? Supongamos que acá están los espermatozoides, han llegado en el día 14, ¿sí? Recuerden que creo que el ovocito dice que puede vivir un día, y los espermatozoides pueden vivir también en el tracto genital femenino más o menos 2 días, 2 a 3 días creo. Entonces, supongamos que en el día 14 ocurrió la fecundación, ¿sí? Ustedes saben que creo que en el tercio distal de la trompa de falopio, no me acuerdo, se produce la fecundación. Entonces vieron desde anatomía que ustedes ya saben que se forma primero la segmentación, primero hay mitosis, ¿sí? Se une toda la parte, se unen los núcleos y empieza a haber mitosis, la segmentación, ¿sí? Y más o menos demora hasta que llega al útero entre 6 a 7 días. Entonces, acá estamos en el día 14, ¿sí? Ya tenemos el óvulo, tenemos los espermatozoides, se han unido y empieza la segmentación y su viaje por la trompa de falopio. Entonces, acá estamos el día 14, aproximadamente, supongamos, acá está el día 28, la mitad, más o menos sería el día 21, que más o menos sería cuando ya se implanta en el útero, ¿sí? Entonces vean que el útero tiene que estar ya preparado para recibir a ese cigoto, ¿sí? Entonces, bueno, acá en las primeras etapas favorece la proliferación, la irrigación y todo eso, y acá, ¿qué es lo que hace? En este caso, sabíamos que aumenta la progesterona, ¿sí? Por el cuerpo lúteo. Entonces, la progesterona acá tendrá una acción, un rol fundamental, ¿cuál sería? El de nutrir ese embrión que se está implantando, las glándulas se vuelven más tortuosas, empiezan a secretar moco, hidrato de carbono, hay depósito de glucógeno. Perfecto. ¿Y qué hará con el miometrio? Sí. A nivel del miometrio, la progesterona va a inhibir a los receptores de la oxitocina porque no se necesita que haya contracción, porque si no los expulsaría, digamos. Exactamente, muy bien, ¿sí? Eso es lo que hace la progesterona. Entonces ya acá estaría implantado, ¿sí? Supongamos, en un embarazo, estaría implantado, entonces está en condiciones, digamos, buenas para que se desarrolle y después se produzca todas las fases del desarrollo embrionario, ¿sí? Ustedes saben también que acá cuando llega se forman unas células, o sea, se diferencia unas células que son el sincitio trofoblasto, ¿sí? Que es una buena palabra para usar el ahorcadito. El sincitio trofoblasto lo que hace es generar una hormona, ¿sí? Que es la HCG, ¿sí? La gonadotrofina coriónica. Y lo que hace esa hormona es, ¿saben qué hace? Bueno, en el caso de la ¿Eso que tiene que ver con el cuerpo lúteo, profe? Sí, tiene que mucho lo mantiene, digamos, lo mantiene funcionando, porque es el cuerpo lúteo es el que va a nutrir el embarazo y que va a poder mantener el embarazo el primer tiempo. Exactamente. La placenta, digamos. Exactamente, muy bien. Vieron que acá decíamos que aumenta la progesterona
en este caso, aumenta la progesterona, pero después disminuye. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo lúteo se va degenerando. Lo que hace, cuando llega, digamos, el embrión, acá y se empieza a diferenciar, acá estamos con la hormona full, digamos, estamos con el pico de hormona acá, entonces acá llega y empieza a generar una hormona que es la HCG, la gonadotrofina coriónica, que va a mantener el cuerpo lúteo. Como lo mantiene, o sea, lo mantiene, digamos, su actividad endocrina, entonces la hormona esta queda lineal, o sea, queda aumentada la progesterona, porque imaginemos que si decaen los valores, ya empezaría por un lado el reclutamiento de vuelta y por otro lado se desprendería la capa funcional del endometrio, entonces se provocaría en ese caso un aborto, ¿sí? Entonces es necesario mantener en la progesterona alta para mantener para que no se vaya el cigoto, ¿sí? En algunas mujeres, cuando por ahí no pueden quedar embarazadas y tienen algunas pérdidas que no se saben, obviamente son los primeros meses, si es que tuvo un aborto o no, el médico lo que hace es recetarle progesterona, ¿sí? Para que no ocurran esas contracciones ni que esté baja la progesterona, porque sabemos que ayuda a mantener esa capa funcional del endometrio, ¿sí? Y esa HCG, la gonadotrofina coriónica, es la que se dosa en el laboratorio también para conocer si está embarazada o no, ¿sí? Vean, lo importante también para los farmacéuticos conocer también, porque hay una pastilla que son los anticonceptivos que algunos tienen estrógeno y otros tienen progesterona, perdón, tienen progesterona sobre todo, pero algunos pueden ser que tengan solo progesterona y algunos tengan progesterona y estrógenos también. ¿Cómo sería el fundamento de esos fármacos, ¿sí? Que son análogos a estas hormonas? Al estar aumentada, ¿sí? Esas hormonas inhibe al eje de la adenohipófisis. Entonces, nunca se va a producir el reclutamiento, ni la selección, ni nada de eso, ¿sí? Porque yo tengo aumentada la cantidad de hormonas que serían análogos a la progesterona y al estrógeno, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre en el cérvix, en el cuello uterino? Así me tomo un mate. Se observan cambios cíclicos también, lo que es en el moco secretado por el Bien. cervix. ¿Y cómo es ese moco? En la fase estrogénica, digamos, el moco es cristalino, filante, y en la fase progestacional sería un moco espeso, blanquecino y poco filante. Bien. En este caso, también ácido. Y es alcalino en el caso de... Y alcalina en el caso de la estrogénica. Muy bien. El objeto se va a observar en la fase estrogénica como forma de lecho, y en el caso de la progestacional, el portaobjeto se va a observar sucio debido a la presencia del leucocito. Bien. Creo que no reconozco todavía tu voz. Dayana, Dayana, sí. De la Comisión 1. Bien, me parece. Claro. Entonces, ¿por qué será necesario que acá haya un pH, supongamos, alcalino? Para los espermatozoides, otra vez. Claro, ¿sí? Ustedes saben que el pH de la vagina de la mujer es ácido, ¿sí? El semen tiene un pH ligeramente alcalino y obviamente para que no si acá supongamos que acá hay un pH ácido, los espermatozoides se van a terminar muriendo, ¿sí? Que es lo que ocurre acá en la fase donde predomina la progesterona, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, finalmente llegamos a lo que es el ciclo vaginal, ¿sí? Y esto sí, o sea, son 2 renglones lo que tienen que saber, pero lo tienen que saber, ¿sí? En la fase estrogénica, ¿sí? O sea, este es el epitelio vaginal, ¿sí?
ustedes saben, acá tienen las células basales, estas se van a ir diferenciando, ¿sí? Se van, por ejemplo, células parabasales, células intermediarias, células superficiales, ¿sí? Entonces, todo eso es el epitelio vaginal. ¿Qué es lo que hacen los estrógenos? Ayudan a la diferenciación para que lleguen a estas células superficiales, ¿sí? Y la progesterona no, hace que se queden en esta parte de del epitelio, ¿sí? Entonces, la fase que, supongamos que hacen un extendido, ¿sí? O sea, hacen un hisopado en la vagina, ¿qué es lo que van a observar en la fase estrogénica? Van a observar, si hacen una tinción, obviamente, van a ver que se tiñe de eosinófilo, o sea, es eosinófilo el citoplasma, significa que tiñe con un colorante ácido, ¿sí? Y el núcleo es pignótico, significa que está muy condensado, ¿sí? Que un puntito, pero tiene núcleo, pero es muy condensado. En el caso de la fase de la progesterona, lo que hace es, si se observa en un preparado con tinción, se va a observar que el citoplasma es basófilo, ¿sí? Y el núcleo es un poco más grande, se puede decir que es globoso, ¿sí? Pero un poco más grande que la fase estrogénica. Eso es lo único que tienen que conocerlo, ¿sí? Profe, ¿y a qué se debe de que hay polimorfos en la fase de la progesterona? Polimorfos. Sí, porque también habla. Sí, sí, ¿Eso también no era habla. en la fase del estrógeno? No, en la fase progestacional. Sí. Bien. Eso, en el Ganon dice, bueno, que se infiltra con leucocitos, ¿puede ser? Sí, los leucocitos son Y yo lo he parte de los polimorfos. preguntado en una Ajá. consulta el año pasado, no, este año, Ajá. y me ha dicho que eso era más de inmuno, pero yo quiero saber por qué. Está bueno, sí. Porque por ahí capaz que te lo preguntan y no sé. No le van a preguntar, pero está bueno, sí, saberlo. Yo también soy re curioso y empiezo a averiguar. Yo lo que no sé, y le voy a ser sincero, por qué también, o sea, vieron que, por ejemplo, acá decimos, soy sincero, ¿no? Los estrógenos, decimos, acá hay un pH alcalino, entonces eso va a ayudar a que los espermatozoides pasen. Bueno, y acá decimos, por ejemplo, que en el miometrio aumenta la contracción justamente para que los espermatozoides pasen hacia la trompa de falopio. Ahora, mi pregunta siempre fue, ¿para qué el estrógeno hace esta diferenciación? Capaz que no creo que no lo haga por nada, digamos, no sé cuál es el fundamento de por qué hace que acá se diferencien y acá no. Claro. Esa es una duda que siempre me apareció, pero nunca la encontré. Yo había leído eso de que los estrógenos lo que hacían era cambiar el epitelio en la vagina y para prevenir de enfermedades y eso, como para... Ajá. Claro, yo había entendido también más que nada que era por un tema de protección. Claro, eso, protección. Supongo que durante el coito. No, yo eso lo había leído que era una parte de cuando la mujer se va desarrollando. Y ahí cambia el epitelio, no como parte del ciclo vaginal durante el coito y en el ciclo menstrual. Claro, también hay un ciclo cambiaba vaginal. eso porque aumentaban los estrógenos. Claro, pero hay un ciclo vaginal, ¿no es cierto? O sea, si ustedes hacen un hisopado, van a ver dos tipos de células predominantes en cada etapa. Pero eso de que era más resistente a las infecciones y qué sé yo, era como parte del desarrollo de una niña a mujer, digo. Bien. Claro, sí. Bueno. Creo que en el Guyton habla de eso, de que cambian las células que son cúbicas primero y después se vuelven estratificadas. Quizás por eso capaz que por eso las niñas son más propensas a tener infecciones urinarias. No, la verdad que no lo sé, no lo leí, no le puedo decir sí ni no, pero es lógico lo que están diciendo. Ahora, lo de los polimorfos nucleares, no sé, capaz que por ahí hay más cantidad de lactobacillus en la vagina y eso hace que eso obviamente
tengan una reacción, genera una reacción inflamatoria y por eso se encuentren en los polimorfos. Es lo que se me ocurre, pero también acá hay lactobacillus. Pero está buena la pregunta. La semana pasada me habían hecho una pregunta y tampoco lo sabía, puede ser. O era lo del lunes, no me acuerdo. Habíamos hablado del hipotiroidismo, ese preclínico, de eso. Ah, me había preguntado, una chica me había preguntado, después hablamos de eso del subclínico. Claro. Después lo hablamos porque sí, ya he preguntado. Polimorfos nucleares en fase progestacional. Bueno, lo voy a preguntar. Pero capaz que tiene que ver eso con los lactobacillus, ya que te dijo la profesora que tiene que ver con inmuno, capaz que sí. Sí, que eso era más una pregunta de esa materia, pero no me dijo nada más. Bien, bueno. Entonces, como ven, hemos visto, digamos, los cambios que ocurren a nivel, o sea, por el ovario, ¿sí? O sea, ya que se ha generado obviamente los gametos, pero también dijimos que tiene una función endocrina, vimos los cambios que ocurren a nivel de la trompa, a nivel de la trompa todavía no vimos, pero vimos sobre todo el útero, el cervix y la vagina, ¿sí? ¿Qué ocurre con la trompa de falopio en esas dos etapas? O por acción del estrógeno y por acción de la progesterona. Lo mismo que en el útero, digamos. ¿Qué hará acá O sea, con las cilias? Acá, el estrógeno. Aumenta la movilidad de la cilia. Para poder atraer al ovocito, digamos. Exactamente. Ustedes vean que acá ya está crecido ese folículo, entonces hay una mayor cantidad de estrógeno. Entonces acá va a aumentar la movilidad de las fibras para atraerlo y llevarlo hacia la trompa de falopio, ¿sí? Y durante la fase progestacional, lo que va a hacer es también, como decía su compañera, igual que en el útero, favorecer las contracciones también para que llegue acá al útero y también nutrirlo a ese ovocito, ¿sí? Perdón, a ese cigoto en realidad, porque acá se quedaría y se degrada si no hay fecundación, pero si hay fecundación, ese cigoto se tiene que ir nutriendo porque tiene que llegar 6 días hasta acá, ¿sí? Entonces, y vamos a ver otro efecto sobre las... Sobre las mamas, o sea, sobre las glándulas mamarias, ¿qué es lo que ocurre? El estrógeno le da más apoyo, digamos, a todo lo que es la estructura para la secreción de leche. Y la progesterona, o sea, los conductos, y la progesterona donde va a actuar mayormente es a nivel de los alvéolos y de los lóbulos. Y en los lóbulos. Bien, muy bien. O sea, para la producción de leche y el estrógeno más para la estructura. Bien. Luego dice otros órganos endocrinos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos tiroides justamente y decíamos que los estrógenos, o les apareció una pregunta en el cuestionario que decía que los estrógenos estimulaban la liberación de TSH o algo así era la pregunta, pero tenía que ver con la TSH y un aumento, ¿sí? ¿Habíamos hablado de eso o no? No, pero sí decía en alguna parte. Bien, entonces lo que hacen los estrógenos, por lo general, o sea, uno se centra a veces en la glándula mamaria, en el epitelio vaginal, en el útero y todo lo que ya vimos, pero también en el hígado aumenta la cantidad de proteínas, ¿sí? En el hígado, ¿sí? Tengan cuidado con eso. No es lo mismo en el músculo esquelético, ¿sí? En el caso, la testosterona sí tiene un efecto a nivel anabólico, a nivel del músculo esquelético. Pero como saben, el hígado es el principal formador de proteínas plasmáticas, entonces a nivel del hígado favorece la síntesis de proteínas.
Una de esas proteínas que favorece su síntesis es la TBG, que era la globulina fijadora de tiroxina. Entonces, al producir mayor cantidad de globulina fijadora de tiroxina, la T3 y T4 van a estar mayormente unidas a la proteína. ¿Bien? Como está unida, ustedes saben que la que habíamos hablado también que la que tiene acción es la hormona libre, no la que está unida. Entonces, como está unida a esa proteína, no pueden ejercer su acción de retroalimentación negativa a nivel de la adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis dice, bueno, no hay T3 ni T4, pero en realidad está unida, ¿sí? Entonces, no hay T3 ni T4, entonces empiezo a liberar más TSH, ¿sí? Eso, no sé si les quedó claro. Que sí, algo habíamos hablado, creo. ¿Qué ocurre con el esqueleto? ¿Favorece la acción osteoblástica o osteoclástica? Osteoblástica. Bien, osteoblástica, ¿sí? Generalmente, a ver, en una mujer que ya llegó a una etapa menopáusica, o sea, posmenopáusica, generalmente sufren de artrosis o, qué sé yo, tendrán abuelas por ahí que tienen artrosis. Entonces, que tiene que ver también con esto. Pero los huesos en las mujeres se empiezan a debilitar, justamente porque los estrógenos tienen, en algunas, ¿no? En algunas, los estrógenos tienen una acción protectora. ¿Por qué? Porque tienen esa acción osteoblástica. Como ya no tienen esa acción osteoblástica, empiezan a predominar los osteoclastos. Entonces empiezan a degradar el hueso, ¿sí? Con respecto al metabolismo... ¿Puede sí, ser que también estimula el cierre hipofisiario en los huesos? de la epífisis. Sí, de las epífisis. Epífisis con las diáfisis, sí, también. También. Con respecto al metabolismo, no sé si está acá, no. También lo he visto una pregunta en el final. Generalmente en algunas mujeres, digo algunas porque en algunas no, en algunas tienen el colesterol alto, ¿sí? Ustedes saben que el colesterol se transporta por medio de las lipoproteínas, como lo habíamos hablado la semana pasada. Esas lipoproteínas circulan en sangre, o sea, son, digamos, todo como un core graso, ¿sí? Que hay triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, y tiene la parte de afuera que tiene proteínas que hacen que solubilicen esas grasas. Entonces, lo que hacen los estrógenos es favorecer los receptores de algunas lipoproteínas como que son las LDL, ¿sí? Esos receptores, ¿qué van a hacer? O sea, si yo tengo receptor, tengo las lipoproteínas, se van a unir a su receptor y o sea, esa grasa va a entrar a esa célula. Entonces, sobre todo el hígado. Y sobre todo, y ahí se van a metabolizar. Entonces, sí. Perdón, eso era también lo mismo que ocurría, digamos, con las tiroides. Exactamente, lo mismo que ocurrió con las tiroides, exactamente. Y una pregunta, o sea, lo que hacen es aumentar los números de receptores también a nivel de los folículos para que ingrese más colesterol y se... También se necesita, sobre todo en el folículo, en las glándulas suprarrenales también, que son necesarias el colesterol, pero sobre todo en el hígado, ¿sí? Ahí se va a metabolizar porque no necesita mucha cantidad. Fíjense que estamos en el orden, acá, en el orden de los picogramos, ¿sí? No es tanto lo que se necesita para que genere, o sea, no se va a necesitar mucho colesterol para sintetizar una hormona. Vean que tenemos acá picogramos por mililitro y las lipoproteínas o el colesterol se dosa en miligramos por decilitro. Entonces vean la diferencia que hay de cantidad de colesterol que va a necesitar eso. Sí va a necesitar acá receptores, como yo les mostré acá, ven que venía la LDL, se unía a su receptor, sí va a necesitar,
pero no es que necesita una extremada cantidad como lo que hay en sangre, ¿sí? Mayormente lo que va a hacer el hígado, el que va a va a metabolizar esas grasas. O sea, cuando llegue al hígado, esas lipoproteínas se van a empezar a degradar, y esos ácidos grasos pasarán a formar van a empezar a formar de vuelta energía, y bueno, también como habíamos visto, en insulina, en el músculo, ¿sí? Sobre todo para formar energía o la gluconeogénesis. Entonces, en el metabolismo habíamos hablado de eso. Bien, entonces me había quedado de que aumentan los receptores, entonces esos receptores van a captar esas lipoproteínas, entonces generalmente los estrógenos disminuyen el colesterol plasmático. ¿Qué es lo que pasa en una mujer posmenopáusica? No va a tener estrógenos, entonces, ¿por qué no tiene estrógeno? Porque no hay, se termina esto, ¿sí? Se termina este reclutamiento, ¿sí? Ya no hay reclutamiento, ya no hay selección, entonces ya no se va a generar los estrógenos. Entonces, al no generar los estrógenos, ya no tienen esa acción también protectora sobre el colesterol. ¿Bien? ¿Qué más le iba a decir? Bueno, eso. Y el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Leyeron algo de esto? Sobre qué hacen los estrógenos y progesterona. Sobre todo el estrógeno. Yo leí solamente que el estrógeno hace retención de sales de agua, pero Bien. no sé por qué. O sea, lo único que leí que decía que porque tenía una estructura química similar a la aldosterona, pero... Claro. Pero Ustedes fueron... Creo, no estoy seguro, creo que tiene que ver también con su no sé si es con su receptor mineral o corticoide. O sea, yo lo relacionaba, no sé, ¿no? Pero la aldosterona lo que hace es síntesis de canales, de bombas. Claro. Yo supongo que, no sé si hace lo mismo o qué es lo que hace. Sí, debe ser, o sea, lo que hace a nivel del túbulo distal y colector, no, túbulo distal, aumenta la síntesis de los canales de sodio. Entonces, al captar sodio, lo que hace es captar agua también, y ahí retiene líquido. Claro. No sé si tendrá, si es, digamos, debe ser que a nivel de la célula del túbulo distal, lo que genera esos canales para que capte agua. Pero sí, yo creo que sí. Sí. Y luego la acción termogénica, ¿sí? Que son ¿quién tiene una acción termogénica aquí? ¿Lo estrógeno o la progesterona? La progesterona. Bien. ¿Y qué significa que tiene una acción termogénica? Que aumenta la temperatura. ¿Cuánto? Cuando uno está ovulando, en la fase ovulatoria. 3 grados centígrados. 3 grados es... No, décimas de grado. Era sí. No llegaba al centígrado. ¿Usted cuánto es la temperatura normal, saben? 36,4. 36,7 más o menos, 36,5 o 36,7 más menos 0,2, todo depende. Imaginen, con 3 grados más estamos en 40 grados casi. Entonces, fiebre ya. Sí, claro, estaría en fiebre. Eso también tengan cuidado porque, ¿se acuerdan cuando veíamos también, creo que con ustedes hablamos del pH de la sangre? Tengan cuidado al convertir las unidades. A veces una coma nos modifica bastante el número. Entonces es más o menos 0,2, 0,3 grados que tiene esta acción que produce la progesterona. Y justo se va a producir también, es un indicador de ovulación, ¿sí? Los indicadores de ovulación, por un lado, el aumento de temperatura basal, ¿sí? De esos 36,7, supongamos que viene con 36,7 todos los días y hay un pequeño elevamiento de 0,2, 0,3 grados, y eso es un indicador de ovulación también, ¿sí? Profe, ¿y por qué? Eso. ¿Y por qué aumenta la progesterona? O sea,
qué actúa a nivel del hipotálamo o por qué es termogénica. ¿Qué es lo que hace? Buena pregunta, es verdad. Siempre tuve esa duda. Eso Debe ser que a lo nivel del eso lo estábamos buscando, no está en ningún libro, solamente dice que hace que aumente, pero no dice en dónde actúa, por qué, y qué sé yo. Yo se había leído, no recuerdo bien si en el Guyton o en el José, porque leí los dos, y hablaba de que actuaba a nivel del hipotálamo, en los centros superiores, donde está el control térmico y todo eso, que habían actuado de alguna manera y que por eso es que afectaba justamente el tema de regulación térmica corporal. Pero sí había un libro que hablaba acerca de que iba al centro este regulador de la temperatura. Claro, mira, ¿sabes que mira, nunca tantos años que no, nunca me pregunté por qué aumenta? Hipotalámico, me imagino. Bueno, con respecto a la inhibina, quédense con que inhibe la FSH, ¿sí? Si en el examen final les preguntan, le van a preguntar solamente la FSH, no le van a preguntar lo otro. Pero, por las dudas, ustedes dicen en un libro, decía que inhibe a nivel hipotalámico, ¿sí? Pero mi opinión es que digan solamente la FSH. ¿Sí? Y ya le acabo de preguntar a Liliana sobre la progesterona. Bien. Bueno, chicos, creo que, no sé qué hora es. Estamos bien. Creo que está todo, por lo menos. Nunca se olviden de yo creo que sí, que me quedé pensando sobre el hipotálamo, que sí, debe tener ahí su acción. Ahora, ¿para qué, no? La otra pregunta. Supongamos, ¿cuáles son los indicadores de ovulación? Entonces, sería los estrógenos, el moco cervical uterino, que se vuelve fila, como ustedes lo hablaron, es un indicador también de ovulación. Y también el aumento de la temperatura, y obviamente si se dosa la sangre, pero eso no es algo que se puede hacer, digamos, todos los días, ese pico de hormonas, el pico de LH, también me va a decir que esa mujer está por ovular, ¿sí? Y vean los efectos, no solamente a nivel de todo el aparato reproductor femenino, sino también efectos, lo que hablamos del colesterol, lo que hablamos de los huesos, todo eso, que eso sí les preguntan. O sea, en el examen le pueden preguntar qué es lo que ocurre en una mujer postmenopáusica. Entonces, ahí sí pueden decir, qué hormona es qué hormona es la que decae, ¿sí? La que baja sus valores. Y bueno, nada más. Ahora hagamos la guía, que va a terminar de separar algunas cosas. Ahí me respondió. Es probable, quizás, es el aumento del LH en el momento de la ovulación. Generó más dudas. Bueno. No, me dice que quizás sea el aumento de LH también, pero no, yo en el final le van a preguntar cuál es la hormona que aumenta la temperatura corporal, y es la progesterona, ¿sí?
ya lo voy a averiguar para qué es necesario ese aumento de temperatura por acción de la progesterona. Tiene que tener alguna función. Y este cambio de epitelio vaginal también tiene que tener esa función, que parte lo han dicho ustedes y me parece lógico, pero lo voy a buscar en algún libro para que nos quedemos seguros. Profe, ¿y también por qué aumenta? O sea, si realmente es donde va a nivel del hipotálamo al centro de la temperatura. Sí, también, sí. Y llega ahí. Sí, seguramente a nivel hipotalámico. Ya lo voy a averiguar. Perfecto. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, vamos a ver la guía. La tengo descargada. Acá. Bueno. El punto 1 dice grafiquen en un eje de coordenadas el perfil de secreción de hormonas esteroideas, ováricas y de las gonadotrofinas a lo largo del ciclo sexual. En el eje de las X señalen los días del ciclo y sus fases. Bien, bueno, eso es lo que ya está acá, que ya lo vimos, ¿sí? Que es esto. Esto es lo que les pide, ¿sí? En el examen final también le van a pedir esto. Vean el estrógeno, o sea, no es necesario que le hagan acá una curva y después acá chato y después acá. O sea, pueden hacerlo así como una montañita y después acá sube y acá baja y acá sube de vuelta, ¿sí? Con respecto al estrógeno. La LH es lo mismo acá. Acá el pico, lo importante de la LH es el pico aquí y luego acá que aumenta un poco la FSH, eso con respecto a la LH. Con respecto a la FSH que aumenta acá un poco, acá se mantiene un poco alta, después disminuye y después hace un aumento, ¿sí? Acá la progesterona, sobre todo, hay un pico de la 17-hidroxi para que reinicie la meiosis y finalmente la progesterona que aumenta sobre todo en la fase lútea, ¿sí? Bueno, eso lo tienen ya en el libro. Y después dice, a continuación, responda. ¿A qué hormona es responsable el reclutamiento folicular? A la FSH. Bien. Luego dice, del grupo de folículos reclutados, ¿cuál alcanzaría la etapa de dominancia folicular? Que ya lo hablamos. El que tenga más receptores de FSH. El que tenga más receptores para FSH, ¿qué más? El que esté más irrigado. Y el que Mayor capacidad de síntesis de estradiol también. Exactamente, ¿sí? Esos tres. ¿Qué consecuencia tiene el pico de estrógenos en el día 13 del ciclo? Supongamos. Estamos en el día 13 acá, ¿sí? Bueno, en realidad un poquito más. En el día 13, ¿qué ejerce sobre la adenohipófisis? La retroalimentación positiva para que se libere LH. Perfecto. Claro, para que se produzcan los picos. Eso considerando a una mujer que tiene 28 días en su ciclo, ¿sí? ¿Qué hormona induce la ovulación? La LH. La LH. Bien. Una vez producida la ovulación, ¿qué estructura predomina en el ovario? El cuerpo lúteo. Perfecto. Y en la fase lútea, y el caso de no haber fecundación, ¿qué efectos produce a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario el aumento progresivo de las hormonas esteroideas ováricas? Profe, ¿puede ser que una retroalimentación negativa? Bien, negativa. Es una retroalimentación negativa, ¿sí? Y que eso obviamente me va a llevar a que no se produzcan más folículos, ¿sí? Que más desarrollo folicular. El G dice, ¿por qué comienza a disminuir la concentración de esteroides ováricos hacia el final del ciclo y qué efectos produce en el eje?
comienza a disminuir los esteroides ováricos. ¿Por qué? Porque se empieza a degenerar el cuerpo lúteo, ¿sí? Pasa al cuerpo Adicas. Profe, ¿por qué se degenera el cuerpo lúteo? Creo que porque tiene un tiempo como de tiempo de vida media, que no hay nadie que lo estimule. Claro, claro, o sea, que no hay nadie que lo estimule a que siga produciendo. Profe, ¿no es porque al no producirse el embarazo, la hormona gonadotrofina coriónica no la va a poder mantener al cuerpo lúteo? Claro, sí. ¿Y qué efectos produce en el eje? O sea, que disminuyan esas hormonas, producirá una red, ya no inhibirá al eje, entonces empiezan a aumentar sobre todo la FSH. ¿Sí? Después dice, considere una mujer joven, adulta, que se encuentra en el día 12 de su ciclo sexual de 29 días. ¿Sí? Complete los siguientes ítems. Dice que se encuentra en el día 12, ¿en qué fase se encontrará? Folicular. Bien. Y en el análisis de un extendido vaginal mostrará, como habíamos visto, células que están en la parte más superficial, ¿sí? Células superficiales con el citoplasma eosinófilo, ¿sí? y el núcleo pignótico. ¿Sí? En dicha fase, bajo la influencia de el estroma endometrial, se caracteriza por, en dicha fase estamos en la fase estrogénica o folicular, ¿sí? Bien, entonces, de los estrógenos, el estroma endometrial se caracteriza por aumento de la proliferación, aparición de la glándula, aumenta la vascularización. Bien, muy bien. Estas hormonas también actúan a nivel del miometrio, aumentando su excitabilidad, contractibilidad, digo. Sí. Y del cérvix, provocando la secreción de un moco que se caracteriza por ser alcalino, filante, cristalino. Fluido, ¿sí? Bien. Y a continuación responde, dice, ¿aproximadamente en qué día del ciclo ocurrirá la ovulación? Día 14. Día 15. Día 15, ¿sí? Porque estamos en un ciclo de 29, más o menos el día 15, ¿sí? Pongan ahí un aproximado día 15. Bien. Eso para los chicos que estudian bioquímica, eso me acuerdo que en Clínica 2 nos preguntaban un montón de eso. Acuérdense que la fase lútea es la que generalmente se mantiene constante. Bien, mencione 3 indicadores de ovulación. Aumento de temperatura, Bien. el cérvix filante. Bien. Un extendido del LH. El extendido vaginal también puede ser, sí, muy bien. Y el pico del LH. Niveles hormonales. Exactamente. Bueno, ahí está. Siempre con respecto a la temperatura, siempre digan aumento o incremento de la temperatura corporal basal, ¿sí? Y siempre pongan, si quieren ahí, 0,2, 0,3, ¿sí? Grados. Complete los siguientes conceptos. El hipotálamo secreta GnRH, ¿sí? O hormona liberadora de gonadotrofina, de forma pulsátil, estimulando la liberación de FSH y LH. ¿Y para qué lo hará pulsátil? Para que los receptores no actúen, digamos. Puede ser. No actúan cuando se pueda ver los efectos. Porque si no fuera, digamos, porque si fuera continua, no vamos a ver el efecto de las gonadotrofinas. Bien, sí, hay un acostumbramiento, dice que hay un acostumbramiento de los receptores cuando hay algo constante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como que acá, supongamos que acá está la LH, bueno, supongamos que acá empieza a hacer esto. Así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, así, y llega acá.
¿sí? Y acá todo esto sigue bajando, y así baja. No es que va aumentando solamente, sino que va a haber, se hace por pulsos, es decir, acá hace este movimiento, así como si fuese un serrucho, así. Entonces va llegando y llega hasta acá arriba. Es lo que hace la GNRH, y es para que los receptores, en este caso de la adenohipófisis, no se acostumbren y puedan ejercer su efecto como tal. Dice, la gónada femenina secreta hormonas de naturaleza química, lo que le decía yo, no solamente esteroideas, que sería el estrógeno y progesterona, sino también proteicas. Bien, que en este caso la inhibina es la que se caracteriza, digamos. Después dice, los son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Estrógenos. Los estrógenos, exacto. Las gonadotrofinas son hormonas de naturaleza química. Proteica. Glicoproteica, se puede decir. Y circulan en sangre en forma libre debido a la solubilidad. Muy bien. Si ustedes han ido a teoría ayer, ustedes habrán visto que las profesoras siempre les preguntan la naturaleza química, si se transporta unida a algo, ¿sí? O no. Entonces ya vayan viendo o estudiándolo de esa forma. Es necesario que lo sepan. La progesterona provoca la secreción de un moco cervical. Ácido y no tirante. O sea, ácido, espeso, ¿sí? Blanco. Sí. Y en mujeres puede aparecer osteoporosis y problemas cardiovasculares debido al déficit de... En mujeres menopáusicas debido al déficit de estrógenos. Claro, y los problemas cardiovasculares se acuerdan de las lipoproteínas. Si esas lipoproteínas circulan en sangre, pueden ir hacia instalarse en alguna arteria importante, ¿sí? Indique si los siguientes ítems referidos a los estrógenos son verdaderos o falsos. Estimulan la proliferación del endometrio. Con respecto al estrógeno, dice. Verdadero. Promueve el desarrollo de lóbulos y alvéolos mamarios. Falso. Bien. Reducen el colesterol plasmático. Verdadero. Bien. Tienen acción termogénica. Falso. Y circulan libres en sangre. Falso, sí, son esteroides. Tienen que ir acompañados de una proteína. Facilitan el crecimiento de los folículos ováricos. Verdadero, ¿sí? Provocan la retención de sodio y agua por los túbulos renales. Verdadero. Después dice, establezca la relación entre las columnas A y B. Estimula la síntesis de plasmina. Es una enzima que no hablamos. LH, que claro, estimula el pasaje de plasminógeno a plasmina. Lo que hará la plasmina es degradar una enzima lítica, ¿sí? Que va a ayudar a romper la pared folicular para que se produzca la liberación del ovocito, ¿sí? Estimula la actividad aromatasa. La FSH. Sus receptores se ubican en la teca interna. LH. Presenta una secreción rítmica pulsátil. Ambas. Muy bien. Y aumenta el AMP cíclico intracelular. Ambas. Y estimula la síntesis de estrógeno. Ambas, ¿sí? Porque por un lado la LH lo que hacía era esto. LH favorecía la formación del colesterol a andrógenos, y esos andrógenos pasaban a la célula granulosa para que por acción de la FSH active la enzima la aromatasa y los andrógenos pasen a estrógeno, ¿sí? Bien, la mayoría de los anticonceptivos orales contienen dosis bajas de estrógenos y gestágenos, que serían las progesteronas, ¿sí? Hormonas sintéticas con efectos similares a la progesterona, muy eficaces para impedir la fecundación.
En base a lo aprendido sobre los efectos fisiológicos de la hormona ovárica y su rol en el control del eje hipotálamo hipófisis ovario, señala el modo en que estos esteroides impiden la ovulación y el embarazo. Inhiben la secreción de gonadotrofinas en la adenohipófisis mediante un efecto de retroalimentación negativa, evitando el pico preovulatorio de secreción LH. Profe, hay que poner si es verdadero. Perdón, hay que marcar con una cruz. Dice, señale el modo en que estoy... Bueno, no, dice señale el modo, así que pueden poner ahí una cruz. Sí, una cruz en donde sea, ¿sí? Justamente las hormonas impiden la secreción de las gonadotrofinas, ¿sí? Porque hacen esa retroalimentación negativa. Entonces acá colocan una cruz. ¿No está mal el enunciado? ¿Por qué? Porque dice la mayoría de los anticonceptivos orales contienen dosis bajas. Es que son dosis bajas, ¿no? No son dosis altas. Acuérdense que estamos de vuelta, en este caso, estamos en el orden de los picogramos. Entonces por eso lo aclara ahí dosis bajas, ¿sí? Podría tener bien. el estrógeno podría generar otros problemas. No, son dosis bajas de estrógeno y progesterona. Inhiben la secreción, bueno, aumenta la viscosidad del moco cervical, lo que dificulta el desplazamiento de los espermatozoides, impidiendo la fecundación. Ese también. ¿Sí? Luego acá, fluidifican y alcalinizan el moco cervical, impidiendo la fecundación. Eso no, porque es justamente lo que no se quiere hacer. Fluidifican y alcalinizan el moco. Justamente no, porque el moco, cuando está alcalino y fluido, es donde se va a favorecer la fecundación. Promueve un pico de secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas. Ese tampoco. Tampoco. Y facilita la expresión de receptores de estrógeno en las células foliculares. Ese, digamos, tampoco. Nada que ver. Entonces serían los dos primeros que, a ver, a ustedes les pueden preguntar, supongamos que están en el examen final y les pueden preguntar sobre los anticonceptivos, ¿sí? O sea, quizás sea una pregunta, vengan hablando del sistema reproductor femenino y les pueden preguntar eso, ¿sí? Entonces ya saben que son anticonceptivos, entonces no van a favorecer la fecundación, justamente. ¿Cómo se favorece? Actuando sobre el moco y también actuando sobre el moco cervical y actuando sobre la hormona, sobre las gonadotrofinas, ¿sí? Bueno. Hay algunos que estuvieron callados y que antes hablaban, ¿no? Ahora ya no. Bueno, chicos, eso es todo. Así que nos vemos la semana que viene con masculino y ya le vamos a estar subiendo para que se anoten en las comisiones, ¿sí? Si es que quieren venir. Acuérdense que no es obligatorio. Profe, ¿de qué bibliografía recomienda que estudiemos masculino? Y masculino es cortito. Por ahí de Gannon está bien dibujadito, bien explicado. Por ahí lo que siempre tienen problema en el examen final es